es lo imprescindible que hay que de la prevención, de la materia en prevención, pero no solo de la prevención, sino también de la acción, de la respuesta rápida y eficaz, precisamente para minimizar los impactos, sobre todo proteger a las personas y recuperar la actividad industrial. Así que le damos paso en este caso a Ernesto Navarro, director general de Merprotrec. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas, que ya es complicado. Disculparme un poco con la organización porque hasta última hora no pude confirmar mi asistencia por razones obvias y no he podido preparar ningún PowerPoint. Bien, vamos a hablar de algo diferente, quizás un poquito, con matices de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hablar de la emergencia. De la emergencia en sentido más superlativo que lo que hemos estado tratando, que parecía que al final solo seamos nosotros los causantes de los problemas. Vosotros en este caso, pero los problemas os pueden venir desde el exterior. Muchos de los que estáis aquí os preguntaréis, sí, yo tengo todo muy bien, mi empresa es perfecta, todo lo tenemos arreglado, pero hemos sufrido una dana. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos encontrado con todo esto de manera imprevista, nos ha llegado una dana, nos ha arrasado nuestra empresa, hemos perdido nuestro negocio. Lo primero que tenemos que ver desde el punto de vista victimológico es si somos sujetos activos o pasivos. Sujetos activos o pasivos porque unas veces generamos nosotros la emergencia y otras veces sufrimos nosotros la emergencia. Y para esto es importante estar preparados. Con eso y todo, siempre digo, estoy cansado de decirlo, que en emergencias nunca existe la excelencia. Nunca. Porque siempre van a haber parámetros o van a haber cuestiones muy puntuales que nos derruben por completo o parcialmente todo lo que tenemos previsto. Sirva como ejemplo. Nosotros podemos tener todo perfectamente, pero algo tan sencillo como los colectores de nuestra área industrial, no ser capaces de asumir una cantidad de agua como la que nos pueda llegar. Da igual lo que tengamos, nos vamos a inundar. Nos vamos a inundar. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que no hay solución? No, nada más lejos. Lo que quiero decir es que dentro de que se produce la emergencia, tenemos que ser capaces de minimizar las consecuencias. Tenemos que minimizar las consecuencias. Evidentemente no somos Dios, no vamos a evitar que nos caigan 760 litros. Imposible, pero sí que si tenemos una serie de planes adecuados vamos a poder funcionar. Y los planes nacen desde abajo. Los planes nacen desde abajo. Aquí habéis estado hablando de los planes de riesgos laborales, etcétera. Yo, como Pablo siempre dice, insisto mucho en los planes de autoprotección. Los planes de autoprotección dentro de los planes privados, por decirlo de alguna manera, son los de mayor rango. ¿Y qué diferencia del resto? La diferencia fundamental es que hace un análisis tanto endógeno como exógeno de los riesgos. No solamente nos paramos a pensar si tenemos una máquina que puede producir una derivación, si tenemos una PQ que puede tener un problema, sino qué otros fenómenos externos nos pueden producir problemas. Fenómenos externos que pueden partir desde una fábrica colindante a un problema meteorológico, a un problema sísmico, a un problema de un ADR, de un transporte de mercancías peligrosas, incluso un atentado terrorista. Todos hay que evaluarlos en un plan de autoprotección. ¿Y por qué digo que es el primero del eslabón? Y quiero que esto quede muy claro porque nos va a hacer entender muchas cosas si somos capaces de que funcione bien. Recientemente me preguntaba una compañera, me decía, un poco desde la frustración de todo lo que hemos visto. Nosotros hemos hecho decenas de planes municipales de emergencias. ¿Realmente vale para algo lo que hacemos? Mi respuesta fue muy sencilla. Nosotros hacemos martillos. Que el albañil sea bueno o malo ya no es cuestión nuestra. Eso es importante. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir es que el plan de autoprotección se tiene que registrar en la Consellería competente, en este caso la de Interior, y en el Ayuntamiento competente. ¿Con esto qué conseguimos? Primero porque es obligado, si no, no existe. Que no os vendan nada, porque si no está registrado y homologado, no existe. Con esto conseguimos que se integre a nivel municipal dentro del plan territorial municipal y a nivel autonómico dentro del plan autonómico de emergencias. Con lo cual, esa información de una industria que tiene una serie de riesgos, la vamos a tener. Yo soy un poco crítico con la normativa de los planes de autoprotección, en este caso en la Comunidad Valenciana es el decreto 32/2014, que creo que es demasiado laxo. Demasiado laxo porque realmente no entra en el fondo de la cuestión y cuando hablamos, por ejemplo, de planes de autoprotección por los tipos de usuarios, pues hace unas valoraciones que no tienen mucho sentido. Pongo como un ejemplo los centros escolares que dice que estarán obligados los que tengan niños hasta 3 años porque no son evacuables. Y los de 4 y los de 5 y los de 6, sí, esos se evacúan solos. O sea, es absurdo. Y con las industrias lo mismo. Una carga térmica a partir de un rango y de un nivel. Y de ahí para abajo no se queman. Y luego hay un tema importantísimo. Si estamos hablando de polígonos industriales, donde las naves industriales son tipo A, es decir, son contiguas una con la otra, ¿qué ocurre con la transmisibilidad? Es que yo resulta que tengo una fábrica que
mi nivel de riesgo según el plan de autoprotección, no estoy obligado a hacer un plan de autoprotección, pero al lado tengo una de algodón y al otro lado una de cartones. A ver a quién se lo explicamos. Y tenemos un incendio y por transmisibilidad se nos van 6 naves. Para esto tiene, efectivamente, la ley tiene una herramienta, que es el artículo 6 del 32/2014, que capacita a los alcaldes para exigir planes de autoprotección a todos. Pero ya estamos siempre con las medidas coercitivas, y es algo que tenía que emanar de nosotros. Si es que teníamos que tener todos planes de autoprotección, porque no son más caros que un plan de emergencias. Y si te cobran más, te están engañando. ¿Vale? Esto es así. Me gusta decir las cosas claras. Como os decía, todos estos planes se integran en los otros. ¿Qué va a ocurrir si nosotros, y yo siempre, como le tengo un cariño muy especial a nuestro amigo Pablo, fundamentalmente porque está dentro de la 840-2015, tiene un problema? Lo que está claro es que el ayuntamiento es conocedor de ese plan de autoprotección y la consellería es conocedora de ese plan de autoprotección y se deben de activar esos recursos. Inmediatamente, bomberos, cuando nosotros elaboramos un plan de autoprotección, esa ficha, además una ficha reducida, se da traslado a los bomberos del consorcio en el caso de que sea dentro del ámbito rural y a de Valencia si es en el ámbito urbano. Y efectivamente tienen toda la información de esa industria, porque no es lo mismo que llegue un camión de bomberos, un BUP, a su fábrica, que lleve un camión sabiendo que son productos químicos que va a llegar con espumógenos y con el material adecuado para la extinción, porque si no se nos va a ir. Cuando nosotros empezamos con eso, llegamos a Almusafes, y en Almusafes hemos redactado el primer plan de emergencias de áreas industriales, porque tenemos la firme convicción, y creemos que es así. Yo tengo un problema, y es que me creo lo que hago, entonces el día que deje de creerme lo dejaré de hacerlo, que es importante que colectivicemos todo el riesgo, que tengamos claro que un área industrial se puede ver afectada de manera colectiva. Y eso lo vimos recientemente hace 3 años, cuando tuvimos unas inundaciones aquí, porque seguimos teniendo, y en ello está trabajando el ayuntamiento, porque tengo que adelantar, y de verdad que no es una cuestión ideológica, la van lejos, que este ayuntamiento es de los pocos que realmente se creen lo que hacen, en ese sentido, en el sentido de la emergencia, con sus errores y sus lagunas, que seguro que los tienen. Pero tengo que decir que recientemente me pidió el alcalde un proyecto de una helisuperficie para dotar de una helisuperficie este polígono industrial. Fijaros hasta qué punto llegamos. Pero hay que trabajar en eso. Los polígonos industriales en el área de la Comunidad Valenciana tienen que tener colectores adecuados. No podemos estar funcionando con colectores de 250 y de 500 porque nos vamos a inundar, señores, nos vamos a inundar. Y los periodos de retorno son los que son, y ya os digo y os aseguro, y no soy Nostradamus, que se volverán a producir este tipo de inundaciones. Y que las veremos, lamentablemente las veremos. O sea, no estamos hablando de muchos años. Fijaros, del 82 aquí hemos tenido varias. No tan importantes, el 82 fue la Pantana de Tos y ahora hemos tenido esta. Entonces es importante dotar de las infraestructuras adecuadas. Vosotros tener vuestros planes de autoprotección, los planes de autoprotección es fundamental la formación, los municipios, los planes de emergencia es fundamental la formación y sobre todo las infraestructuras adecuadas. Nosotros en la Comunidad Valenciana, nuestro máximo riesgo desde el punto de vista atmosférico son las inundaciones, son las danas, las vivimos periódicamente. Entonces es muy importante que tengamos colectores de 1000, es muy importante que tengamos tanques de inundaciones, es muy importante que tengamos azudes y es muy importante que las confederaciones hidrográficas funcionen correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un tema importante. Si ustedes van a buscar la ITC complementaria donde establece cómo se realizan los planes de emergencia de las presas y de las cuencas, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8 como en el capítulo 9, describe perfectamente cuáles son los sistemas de alerta temprana. ¿Cuáles son esos sistemas de alerta temprana? Pues brillan por su ausencia la mayor parte de ellas. Brillan por su ausencia. Es fundamental la alerta temprana. Si yo soy capaz de avisarles a ustedes de que va a venir una pantanada o de que va a venir un desbordamiento de un barranco, probablemente consiga eliminar víctimas. Hace unos años, Romina me llamó un día que estaba lloviendo muchísimo para preguntarme qué hacían. Y yo le dije, siguiendo el radar meteorológico, le dije que se confinen, que no se vayan. Tuvimos 300 vehículos afectados, pero ni una sola víctima. Podían haber sido 300 víctimas. Es importante tener eso claro. La prevención es fundamental. Más allá, que por supuesto es importantísimo, de nuestros riesgos endógenos, de que nuestro trabajador se siente bien, de que no le caiga una pieza en un pie, etcétera. Cuando hacemos un plan de autoprotección, vemos esos riesgos, más además los riesgos externos. Y es importante que tengamos claras cosas. Nosotros cuando vamos por ahí vemos auténticas barbaridades. Barbaridades tales como que
llegas a un sistema de PCI, de protección contra incendios, y ves que tiene fallos. Y evidentemente el titular de la actividad te dice, no, si vino el técnico y me lo comprobó. Ya, pero ¿te has leído el parte? ¿Te has leído el parte que te da el técnico? Pues muchas veces no, la mayoría no. Y en este caso el RIPCI, y en vuestro caso el RIPCI, es clarísimo. O sea, la empresa instaladora y la empresa mantenedora tienen unas responsabilidades, pero se extinguen a partir del momento que te dicen lo que tienes tú de fallos. Y eres tú que tienes que ordenar la reparación o subsanación de esos fallos. Si no lo haces, la responsabilidad es tuya. Y cuando hablo de responsabilidad, llego hasta la responsabilidad penal. No olvidemos eso. Al final, todas las actuaciones que llevamos a cabo tienen unas responsabilidades jurídicas, bien civiles o bien penales. Por eso, y extendiendo la pelota a quien toca, es nuestra responsabilidad desde el plan de autoprotección, es responsabilidad de los municipios. En el caso de una emergencia, fijaros que me gusta mucho diferenciar emergencia de urgencia, porque si yo ahora mismo sufro un accidente en mi empresa, es una urgencia, para mí, pero no paralizo el tejido social, ni genero pérdidas millonarias. Una emergencia sí. Una emergencia puede acabar con nuestra industria sin guisarlo ni comerlo, porque la nuestra está perfecta, pero ¿y la de al lado? ¿Y los planes municipales? ¿Y las instalaciones municipales? Yo os tengo que decir que desde mi experiencia, que ya es mucha, porque soy muy mayor, llevo 40 años en el mundo de la emergencia y he tocado todos los palos, he estado en muchos incendios industriales. Y raro es el incendio que se circunscribe a una sola industria. Raro. Porque la mayor parte son tipo A, sobre todo los polígonos más antiguos, y hay una transferencia entre unas y otras. Y las que no son tipo A, resulta que con el tiempo olvidamos que en nuestro perímetro podemos almacenar palés, y podemos almacenar cajas, y podemos almacenar muchas cosas, porque, che, si no pasa res, igual luego nos viene inspección de trabajo, pero ese es el máximo problema que tenemos. No, el problema es que se nos quema la fábrica, y que se nos muere gente. Entonces tenemos que mantener esas medidas de seguridad, y que cuando tú tienes una licencia de actividad primaria, se te da en virtud de una serie de datos concretos. Y esos datos concretos los tienes que mantener hasta que tu actividad se paralice dentro de 40 años. Lo que no puede ser es que te den una licencia de actividad inocua y acabes almacenando materiales y acabes siendo una industria potencialmente peligrosa que no está reseñada como tal. Yo perdonadme que sea tan cañero, pero hablo desde la praxis y desde la realidad. Y cansado de ver muchos incendios y lamentablemente también muchas víctimas. En este sentido, fundamentalmente lo que os quería es hacer ver lo que es el mundo de la emergencia, la importancia de los planes de autoprotección, fundamental, porque además os lo homologa la Consellería de Interior. ¿Eso qué quiere decir también? Que del momento que te lo homologa la Consellería de Interior, desde el punto de vista jurídico, en el momento que te veas en una situación frente a un señor que lleva una toga, tú vas a poder decir que te la han homologado unos técnicos de rango superior y que no te puede decir que está mal, que se lo diga a Consellería. De ahí la importancia también de tener un plan de autoprotección, la seguridad jurídica que te transfiere el tener un plan de autoprotección adecuado. Y un plan de autoprotección no existe si no hay plan de autoprotección, formación y simulacro. Y el simulacro es algo muy serio, el simulacro es la última oportunidad que tenemos para hacer bien las cosas. El simulacro no es un día de fiesta ni un día de almuerzo. Y la formación es la formación. Yo os decía al principio que hemos redactado muchos planes de emergencia municipales, muchos, tanto de riesgo sísmico, inundabilidad, territoriales. Bien, hablo de decenas. Y ofrecemos, dentro de nuestras condiciones de mejora, cuando concursamos, la formación, de manera gratuita, es una mejora. ¿Sabéis de 40 planes de emergencias municipales cuántas formaciones hemos dado? 2. El plan no puede ser algo que tengamos que tener para justificarnos, para recibir subvenciones y para guardarlo en un cajón y para que no nos sancionen. El plan tiene que ser algo vivo, algo en lo que tenemos que creer, y si el alcalde de turno del pueblo de turno guarda el plan en el cajón, luego no actuará como debe y tarde o temprano rendirá cuentas. En fin, hasta esto es lo que os quería decir. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, pero no me quiero extender mucho más porque creo que ahora tenemos una ponencia muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención.